Hola, soy María Serrano. Les voy a explicar qué es la antropología forense, dónde inició y quién la trajo a México. La antropología forense es una disciplina que se aplica con el objetivo de proporcionar datos para la identificación de los restos humanos, así como las circunstancias pre- y perimortem. La antropología forense trata del antes y el después. Recogen lo que queda después de que una persona ha muerto y examinan el cadáver para deducir lo que ocurrió antes de la muerte, además de ayudar a las autoridades a determinar las identidades de los fallecidos. La antropología forense desempeña un papel importante en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos, pues un cadáver puede llegar a incriminar a quienes lo mataron. En algunos países, particularmente en los Estados Unidos, la antropología forense se ha desarrollado desde el concepto de las denominadas ciencias forenses. Es una subdisciplina de la antropología física aplicada a la resolución de casos criminales y se practica por antropólogos especializados en antropología física o en una concepción más amplia por bioantropólogos, cuyo término se reserva para un nivel de integración superior en el que el campo de estudio se torna más interdisciplinario y con formación adicional en el campo forense. Sus investigaciones y técnicas se aplican con el objetivo de proporcionar datos para la identificación de los restos humanos, tales como el sexo, la edad, el origen ancestral o la estatura, es decir, el conjunto de datos que configuran el denominado perfil biológico del individuo. Esta subdisciplina antropológica tiene sus inicios hace más de un siglo, alrededor del siglo XIX, como muchas otras ciencias, solo que esta se formuló a partir de la identificación de restos humanos esqueletizados, y en donde se tienen los primeros aportes es en Francia, con el trabajo de Alfonso Bertillon y su antropometría, con la cual documentaba las proporciones de un delincuente desde el punto criminológico y antropológico. Sin embargo, es Paul Broca quien, gracias a sus estudios osteológicos, realizó aportes significativos en el análisis del esqueleto humano, dentro de la antropología física y la patología forense. La creación de la Sociedad de Antropología de París por el profesor Paul Broca tuvo gran impacto tanto en Francia como en España. Asimismo, la publicación como el preciso de la medicina legal en el año de 1896. Esqueletizado. En España la influencia de Paul Broca es innegable. Asimismo, el desarrollo de la moderna medicina legal, que estuvo influenciada por la antropología, que es uno de los dos factores que impulsaron la creación de esta disciplina forense en la mitad del siglo XIX, con la presencia del doctor Pedro González Velasco y la creación en 1865 de la Sociedad Española de Antropología, a partir de lo que se suscitaron más eventos relacionados, como el Museo Antropológico de Madrid en 1875. El doctor Federico Oloriz Aguilera fue pieza importante en el desarrollo de la disciplina, y de igual modo lo fueron Telosforo de Arzadi y Luis de Hoyos Sainz, en el trabajo del análisis de la relación entre el físico y la conducta criminal, que viene siendo la antropología criminal, el establecimiento de la identidad de delincuentes vivos para la policía y el establecimiento de la identidad de cadáveres. Otro personaje importante es César Lombroso. Es un criminólogo italiano que desarrolló la idea del criminal nato, asumiendo que la conducta criminal era resultado de un atavismo del hombre salvaje, presente en los hombres de su tiempo y que además no podía deshacerse. No obstante, ahora sabemos que no es así y que sus postulados no son confiables. En Reino Unido, la antropología forense tiene su presencia desde 1935, con el caso del asesinato de la esposa del Dr. Buck Ruxton, mientras que en Estados Unidos de América su aparición surge con el caso del asesinato del Dr. Pacman en 1849. Con la
Intervención del profesor Jeffrey Swain en antropología física, pero es Thomas Dwight, a quien Stuart considera como el padre de la antropología forense. Dwight elaboró un ensayo en 1878 bajo el nombre La identificación del esqueleto humano. En Estados Unidos de América convergieron varios especialistas como George Dorsey, Paul Stevenson, quienes se destacaron por sus estudios en Harvard, Smith College, en Massachusetts, y por su parte, Stuart continuó con los trabajos y publicó su obra titulada La esencialidad de la antropología forense en 1979. William Bass, quien fue fundador de la primera unidad de investigación antropológica, donde se investigan los procesos de putrefacción de varios cadáveres donados y que actualmente forman una colección ósea muy importante para el estudio tafonómico forense y de la antropología forense. Les voy a decir cuáles son los procesos de putrefacción. La primera es la autólisis. Lejos de estar muerto, un cuerpo en descomposición rebosa de vida. Cada vez hay más científicos que hacen del cadáver la piedra angular de un ecosistema vasto y complejo, que surge poco después de la muerte y prospera y evoluciona a medida que la descomposición avanza. La descomposición empieza unos minutos más tarde de la muerte, con un proceso llamado autólisis. Poco después de que el corazón se pare, las células se quedan sin oxígeno y su acidez aumenta a medida que los derivados tóxicos de las reacciones químicas se acumulan en sus interiores. Las enzimas comienzan a digerir las membranas celulares antes de filtrarse por las células rotas. El proceso suele empezar en el hígado, rico en enzimas, y en el cerebro, que tiene un alto contenido en agua. Finalmente, todos los tejidos y órganos se colapsan del mismo modo. Rotos los vasos sanguíneos, las células se depositan por efecto de la gravedad en las capilares y las venas pequeñas, decolorando la piel. La temperatura corporal empieza a caer también hasta adaptarse al entorno. Es el momento del rigidor motriz, la rigidez de la muerte, que comienza por los párpados, la mandíbula y los músculos del cuello, y sigue con el tronco y las extremidades. En un cuerpo vivo, las células musculares se contraen y se relajan gracias a la acción de dos proteínas filamentosas, la actina y la miosina, que se deslizan en la par. Tras la muerte, las células se ven privadas de su fuente de energía y los filamentos proteicos quedan inmovilizados. Esto provoca la rigidez de los músculos y la parálisis de las articulaciones. En estas primeras fases, el ecosistema del cadáver está formado sobre todo por bacterias que viven en el cuerpo humano vivo. Nuestro cuerpo alberga una enorme cantidad de bacterias. Cada superficie y cada rincón del cuerpo es un hábitat para comunidades de microbios específicas. Con diferencia, la mayor de estas comunidades están en el intestino, donde residen billones de bacterias de cientos o miles de especies diferentes. La microbiota, conjunto de microorganismos localizados en distintos sitios del cuerpo, es un tema apasionante para muchos biólogos. Se les ha asignado diversos papeles en la salud humana y se les asocia a miles de afecciones y dolencias, desde el autismo y la depresión hasta el síndrome de colon irritable y la obesidad. La mayoría de los órganos internos están libres de microbios mientras vivimos. Poco después de la muerte, el sistema inmune deja de funcionar, lo que permite su expansión por todo el cuerpo. Es algo que suele empezar en las tripas, en el cruce entre los intestinos gruesos y delgados y enseguida en los tejidos vecinos, de dentro a afuera. Alimentándose del cóctel químico que se escapa de las células dañadas, los microbios invaden
los capilares del sistema digestivo y los nódulos infectados y se propagan por el hígado y el vaso antes de pasar al corazón y después sigue la putrefacción. Cerebro. Una vez que la autólisis se inicia y las bacterias van escapando del tracto gastrointestinal, comienza la putrefacción. Es la muerte molecular, la descomposición aún más aguda de los tejidos blandos en gases, líquidos y sales. En realidad es algo que ya había empezado, pero es como la intervención de las bacterias anaeróbicas cuando de verdad coge impulso. En la putrefacción, las especies bacterianas aeróbicas que necesitan oxígeno para crecer ceden el terreno a las anaeróbicas que no lo necesitan. Estas comienzan a alimentarse de los tejidos corporales, fermentando los azúcares en su interior y produciendo así derivados gaseosos como el metano, el sulfuro de hidrógeno y el amoníaco, que se acumulan en el cuerpo e inflaman el abdomen y a veces otras partes del cuerpo. De esta forma, el cuerpo se decolora aún más. A medida que las células sanguíneas escapan de los vasos en desintegración, las bacterias anaeróbicas transforman las moléculas de la hemoglobina que llevaban el oxígeno por el cuerpo en su hemoglobina. La presencia de esta molécula en la sangre es lo que da al cuerpo en plena descomposición esa apariencia translúcida tan característica. Con el aumento de la presión gaseosa en el interior, la superficie del cuerpo se llena de ampollas. A continuación viene la flacidez y enseguida el desprendimiento de grandes capas de piel que apenas se sujetan, ya que finalmente los gases y los tejidos licuados abandonan del cuerpo, por lo común a través del ano u otros orificios. A veces por la piel desgarrada. En otras zonas puede ocurrir que la presión sea tan grande que el abdomen se abra de golpe. El entumecimiento sirve a menudo para indicar la transición de las primeras fases de la descomposición a las siguientes. Otro estudio reciente ha demostrado que esa transición se caracteriza por un cambio evidente en la composición bacteriana del cadáver. La tercera fase de la descomposición cadavérica es la purga. Esos pequeños círculos son islas de descomposiciones cadavéricas. El cadáver altera significativamente la composición química del suelo sobre el que se descompone, provocando cambios que pueden durar años. La purga, la expulsión de desechos de los restos del cuerpo, libera nutrientes en el suelo y la migración de las larvas transfiere casi toda la energía del cuerpo a un entorno más amplio. Finalmente, el proceso crea una isla de descomposición cadavérica, una área muy centrada de suelo de gran riqueza orgánica. No solo libera nutrientes en un ecosistema más amplio, sino que atrae otras materias orgánicas como insectos muertos y restos fecales de animales más grandes. Se calcula que un cuerpo humano normal está formado por entre un 50% y un 75% de agua y que cada kilo de masa corporal seca acaba por liberar 32 gramos de nitrógeno, 10 gramos de fósforo, 4 gramos de potasio y 1 gramo de magnesio en el suelo. En un primer momento destruye parte de la vegetación del entorno, bien por la toxicidad del nitrógeno, bien por los antibióticos que contiene el cuerpo, secretados por las larvas de los insectos mientras se alimentan de su carne, pero al final la descomposición beneficia al ecosistema de los alrededores. La biomasa microbiana dentro de la isla de descomposición cadavérica es mayor que en otras áreas cercanas. Atraídos por los nutrientes que el cuerpo va filtrando, los gusanos nematodos vinculados a la descomposición se hacen más abundantes, con lo que la vida vegetal es también más diversa. Estudiar en profundidad cómo los cadáveres en descomposición alteran la ecología del entorno
podría facilitar la búsqueda de víctimas de asesinatos cuyos cuerpos hubieran sido enterrados de manera superficial. La última parte, el entierro. Los antiguos egipcios aprendieron involuntariamente cómo el entorno afecta a la descomposición. En el periodo predinástico, antes de que empezaran a fabricar tumbas y ferreteros, envolvían a sus muertos en lino y los enterraban directamente en la arena. El calor inhibía la actividad de los microbios y la sepultura impedía que los insectos llegaran al cuerpo, de modo que estos se conservaban excepcionalmente bien. Más adelante empezaron a fabricar tumbas elaboradas para los muertos con el fin de asegurarles una buena vida en el más allá, pero el efecto fue el contrario al deseado, ya que al alejar el cuerpo de la arena la descomposición se aceleró. Así inventaron el embalsamiento y la momificación. El trabajo de la antropología forense también se ha concentrado en la recuperación de individuos en fosas masivas, como resultado de las búsquedas de identificación de soldados caídos, tanto de guerras mundiales como de otros eventos bélicos. El caso de Sudamérica es particular, ya que es en estos países en donde se gesta su intervención en torno a la violencia política que se ejerció del estado de la población civil, proceso por el cual se fundaron organizaciones sin fines de lucro como Equipo de Antropología Forense. Los antropólogos Luis Fondebrio y José Susanvá fueron en buena medida colaboradores para la creación de estas organizaciones, quienes participaron en diversos casos de índole internacional como testigos expertos en los balances Bosnia, la antigua Yugoslavia, Turquía, Irak, Angola, Croacia. Asimismo se desempeñaron como consultores expertos forenses en casos actuales como en Somalilandia desde el 2012. Somalilandia. En otros países como Canadá, Australia, Indonesia, Italia, India, entre otros muchos más, la antropología forense y la arqueología forense ya tienen un terreno dentro de las ciencias forenses, en apoyo de las instituciones de justicia y de los derechos humanos, y el derecho internacional humanitario. En México, la antropología forense se ha establecido como una ciencia forense en mayor presencia desde hace por lo menos 15 años. No obstante, no siempre fue así. Desde los primeros trabajos craneológicos de Francisco Martínez, bajo la perspectiva del vertillonaje, antecedieron una serie de trabajos de investigación desde la antropología criminal de diferentes colecciones de cráneos de reos. Utilizaban el método de vertillonaje, que consistía en la clasificación e identificación de delincuentes mediante las medidas óseas, basándose en las ideas de que las dimensiones de los huesos no cambian una vez logrando el pleno desarrollo en la edad adulta, y que a su vez las dimensiones óseas varían de unas personas a otras. Por tanto, es poco probable que las dimensiones de varios huesos de una misma persona coincidan con todas las dimensiones de los mismos huesos de otras personas. Bertillon diseña un método para tomar y registrar en fichas los datos antropométricos y las descripciones antropométricas de los individuos. Toma como base el registro de 5 medidas: longitud de cabeza, anchura de la cabeza, longitud del dedo medio izquierdo, longitud del pie izquierdo y longitud del antebrazo izquierdo. Toma además otras medidas que registra meticulosa y sistemáticamente. A su vez, diseña una tabla de colores de iris que clasifica según la pigmentación en 7 grupos de colores: azules, amarillos, castaños, pardo negruzco, pardo listado y pardo puro, e identifica en las fichas con claves de números y letras. En México, la antropología forense tiene presencia formal con antropólogos físicos laborando como peritos.
fomentar la participación de los antropólogos físicos en la identificación de personajes históricos de México. Leopoldo Batres hizo el reconocimiento antropofísico del esqueleto de una mujer llamada Concepción Hernández. Después, Juan Comas estudió el cráneo supuestamente atribuido a Moctezuma II. El tercero, Eusebio Dávalos Hurtado, estudió los restos de Hernán Cortés. Cuarto, Arturo Román logró la identificación positiva de los restos de Sor Juana Inés de la Cruz y Francisco Eusebio Quino. Corroboró la autenticidad de los restos de Miguel Ramos Aricipe, entre otros. Otro dato importante fue el proyecto La Cara del Mexicano, sistema de retrato hablado asistido por computadora para la población mexicana. Consistió en una investigación previa en muestra de población de distintas regiones del país con el fin de conocer la variabilidad morfológica facial de la población mexicana para el desarrollo de un sistema computacional de retrato hablado para su utilización en la identificación forense. Este sistema se encontraba en el uso de la PG y la PGR. En conclusión, la antropología forense es la especialidad de la antropología física que aplica técnicas y métodos propios para ayudar con la administración y procuración de justicia en casos de muertes de personas desconocidas, en donde se establece la identidad de los individuos involucrados en problemas médico-legales, ya sean individuos vivos o cadáveres, que es la especialidad, con la finalidad de individualizar e identificar a una persona mediante las características físicas propias de cada sujeto. Asimismo, esta disciplina permite estimar la edad biológica de un cadáver o de restos óseos mediante estudios radiográficos, utilizando también la somatología y la osteología.